tenemos un anhelo, Señor, y ese es el estar cerca de ti, Padre. Y aunque a veces, Señor, no tenemos esas fuerzas, Señor, y aunque a veces, Señor, no hacemos eso que tenemos que hacer, Padre, nos queremos aferrar a ti, Padre. Que sea tu misericordia, Señor, que no nos sueltes nunca, Padre. Sabemos que nunca lo haces, sabemos que somos nosotros los que fallamos, pero creemos en ti, creemos en tu misericordia, Padre, y por eso estamos confiados, Señor. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Dile que es tu mayor necesidad. Ven, sacianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Adórale donde estás. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Canta con todo tu corazón. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma,
hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Gracias, Jesús. Muy bien, pues buenas tardes a todos, todos sean bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Por favor, saluda a la persona que tienes atrás, adelante, y dile bienvenida, qué bueno que estás aquí. Ok, bueno, hace aproximadamente un mes comenzamos una serie que llamamos Milagros, ¿verdad? Tú y yo sabemos que tenemos un Dios de milagros. La semana pasada tuvimos una interrupción, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Justo cuando Dios te interrumpe con su voz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El tema que vimos la semana pasada fue increíble. Definitivamente Dios quiere que cada uno de nosotros podamos saber que Él quiere hablarnos, ¿verdad? Que Él quiere interrumpirnos en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos ser sensibles a su voz. Algo que estuvimos orando en las semanas y pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos a ser sensibles. Leía en uno de los salmos que no seamos, dice, como el mulo ni como el caballo. Dice que se les tiene que poner un cabestro, se les tiene que poner una soga para que pueda obedecer, ¿verdad? Sino que seamos personas que somos dóciles. Di conmigo: soy dócil al Señor, ¿verdad? Entonces estamos orando por eso, estamos pidiendo a Dios y creyendo que Él es alguien que nos hace sensibles a su voz. Definitivamente cuando Dios habla nuestra vida, cuando Él transmite su palabra a nosotros, cosas poderosas suceden, ¿verdad? Milagros impresionantes nos suceden cuando Dios habla a nuestra vida. Dios cambia las cosas, Dios cambia las circunstancias, Dios cambia el destino, Dios cambia las cosas que tenemos que vivir y que hacer. Por eso es tan importante que nosotros podamos saber que Él quiere interrumpirnos. Y bueno, tuvimos esa interrupción, pero hoy estamos cerrando con un subtítulo impresionante que definitivamente creo que va a impactar mucho nuestra vida, y creo que Dios va a estar haciendo milagros el día de hoy en este lugar, en tu vida y en tu corazón. Si tú lo crees, dale un aplauso a Jesús. Él prometió algo. Él dijo: donde están 2 o 3 personas congregadas en mi nombre, ¿qué dijo? Yo voy a estar aquí. Así es que el Señor de los milagros está aquí. Está aquí, así es de que estate listo, estate atento, ¿verdad? Porque así como aquella mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, en cualquier momento tocamos su manto y dice que ella fue sanada, fue libre, fue bendecida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay momentos que en medio de la predicación, ¿verdad?, se manifiesta ese manto, recibimos una palabra y algo sucede en nuestra vida. Entonces por eso necesitamos estar muy atentos, ser muy sensibles a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy a través de su palabra. Y bueno, como te decía, el subtítulo de hoy es: tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo se llama? Tus pecados han sido perdonados. Mientras estuve estudiando esta última parte que comparto esta semana, que de hecho de una vez te adelanto que la próxima semana iniciamos una serie que te va a volar la cabeza. Va a estar increíble, va a estar sobrenatural, va a ser algo que va a ser muy bueno. Así es que
estate pendiente porque vamos a compartir algo que va a ser de mucha bendición y vamos a estar compartiendo en las redes porque viene un tiempo muy especial de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida. Amén. Entonces te decía, mientras estuve meditando en esta simple frase, en este pensamiento, me puse a pensar qué tan impresionante es cuando una persona es perdonada de sus pecados. Dice, tus pecados han sido perdonados. La verdad es que me pude dar cuenta que en la Biblia, yo creo que tú lo has oído o lo has leído en algún momento, que a varias personas el Señor Jesús le dice estas palabras. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de cuando Jesús dijo esas palabras? ¿Tú te acuerdas de algún ejemplo? ¿Quién? A la mujer prostituta, ¿verdad? Le dijo a la que querían apedrear, ¿verdad? Al paralítico, a la que querían apedrear le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y le dijo, yo tampoco te condeno, ve en paz. En el caso del paralítico, dice la palabra que esa historia es muy, muy interesante, y es que estaba Jesús llegando a una casa. De repente, obviamente, tú y yo sabemos que a Jesús lo seguían multitudes, mucha gente seguía a Jesús. Así es que aquella casa estaba llena, ya no entraba ni un alfiler, ya nadie podía entrar a la casa. Y dice la palabra que venían 4 amigos. ¿Venían quién? Venían 4 amigos cargando una camilla que traían a un amigo que estaba lisiado, bueno, que no podía caminar, que estaba ahí acostado, estaba postrado. Y dice la palabra que intentaron entrar por la puerta, pero no podían entrar, estaba eso lleno, estaba saturado, no podían entrar a ese lugar. Y lo que sucedió es que entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sabes, aprovechando este pensamiento, te digo, a veces cuando nos encontramos en momentos donde no encontramos una respuesta, eso activa en nuestra mente algo que se llama creatividad, ¿verdad? Dios quiere que seamos creativos para poder resolver las situaciones. Y estos hombres, di conmigo, fueron creativos. Y se les ocurrió, ¿qué hacemos? Ya sé, pues aquí las casas están hechas parte de un material que es fácil mover, así es que nos subimos al segundo piso y lo que hicieron es que quitaron parte del techo y con cuerdas bajaron al amigo. Imagínate que lo bajaron ahí colgando y todos estaban escuchando a Jesús que estaba predicando, y de repente se abre el techo. Imagínate que ahorita se abriera aquí el techo y de repente, ¿verdad? Es algo que sucedió, algo muy interesante. Y dice que Jesús los vio y dijo, wow, qué impresionante. La verdad es que a Jesús les llamó la atención la fe de esos amigos, que no les importó qué hacer con tal de llegar a Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús vio eso, quedó tan sorprendido que se acercó a aquel hombre y ¿sabes qué le dijo? Tus pecados han sido perdonados. ¡Wow! ¡Qué impresionantes palabras! Hoy creo que es un buen día para que podamos profundizar en nuestra vida acerca de estas palabras. Tus pecados han sido perdonados. ¿Qué sucedió? ¿Alguien se acuerda qué sucedió después? Después de que le dijo tus pecados han sido perdonados. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? Los fariseos, los maestros de la ley, empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Quién eres para decir que puedes perdonar pecados? ¿Te acuerdas de eso? O sea, que quiere decir que el perdón del pecado, ¿verdad? Que el que una persona sea perdonada trae confusión, trae crítica, trae una como confrontación. Estaban confrontando a Jesús. A veces cuando Dios nos dice que Él ha perdonado nuestros pecados, en nuestra mente nos hace un cortocircuito porque dice, ¿cómo Dios me puede perdonar si ni yo mismo me perdono? ¿Sí o no? ¿A poco no se forma a veces una controversia? Y eso estaba sucediendo. La gente estaba controvertida. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo puede perdonar pecados?
Y les dice, bueno, a ver, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Para que sepan que el Hijo del Hombre, a ver, escucha y dile por favor al que está a tu lado, para que sepas que Jesús puede perdonar tus pecados. Le dijo a aquel hombre, levántate. Y dice que se levantó y andó. No, ¿verdad? Se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. La verdad es que lo que me puse a pensar y a meditar es cómo regresó ese hombre a su casa. ¿Cómo crees que regresó? ¿Qué crees que sucedió en su vida, en su interior, después de saber, no solo soy sano, sino mis pecados fueron perdonados? Cuando yo salgo de la iglesia, yo necesito saber que Jesús perdonó mis pecados. Necesito saber que esta semana es borrón y cuenta nueva. Y empiezo de nuevo porque mis pecados fueron perdonados. Es impresionante. Sucedió algo glorioso en ese momento. Hay otro ejemplo de una mujer que también dice la palabra que Jesús fue a cenar igual a la casa de otro fariseo, de Mateo. Si han leído esa historia o la han escuchado, dice que entró a la casa de él y bueno, mientras estaban comiendo, una mujer de extraña procedencia, según los religiosos, entró a la casa de ese hombre y se le tiró a los pies a Jesús. Y con sus lágrimas comenzó a enjuagar sus pies y con sus cabellos los empezó a limpiar. Y luego dice que ella rompió un perfume costoso y con eso ungió los pies del Señor Jesús. ¿Y qué sucedió de nuevo? Empezó otra vez una controversia. ¿Qué decía en su mente el fariseo? ¿Qué decía? Si éste supiera quién es esta mujer, no le permitiría que le tocara ni sus pies. Y Jesús, sabiendo lo que había en la mente de este hombre, fíjate, esto es algo bien importante, Jesús conoce lo que hay en nuestra mente. Él sabe lo que a veces impide que tú y yo recibamos el perdón de Dios y que vivamos el perdón. Yo pueda ser una persona que camino libre. ¿Por qué? Porque Jesús me perdonó. Porque ya no hay un costo ni una consecuencia por mi pecado, porque Él ya lo pagó. Él pagó el precio. Pero dice que estos hombres, y si supiera que es una mujer, en algunas películas dicen una mujer pecadora, ¿no? Me gusta cómo dicen, porque eso era lo que ellos pensaban de ella. Pero cuando Jesús se dio cuenta y entendió lo que estaba pensando el fariseo, Jesús le dijo, había dos hombres, les cuenta una parábola, dice uno le debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios a la misma persona. Y el rey o la persona a la que le debían les perdonó a los dos. Y le dice, ¿quién crees que quedó más agradecido? No, pues el que debía 500 denarios. Y entonces Jesús le dice, mira, cuando entré a tu casa no me diste agua para limpiar mis pies. Sin embargo, esta mujer desde que entré no ha dejado de con sus lágrimas enjuagar mis pies y con sus cabellos limpiarlo. No me pusiste aceite para mi cabeza. Dice, pero esta mujer rompió su perfume y ungió mis pies. Dice, te digo que esta mujer que se le perdonó mucho, ama más, pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos Dios les ha perdonado poco? Porque a veces decimos, no, pues yo soy como el fariseo, a mí, pues yo no he matado a nadie, yo no he hecho cosas tan graves, yo no he andado de aquí para allá, ¿no? O sea, a veces uno se autocalifica y dice, yo no estoy tan mal. Pero ¿qué crees? Te vas con tu pecado. Di conmigo, ouch. Porque como piensas que tu pecado es chiquito, te quedas como el fariseo con tu pecadito. Y no amas más al Señor. No amas más a Jesús.
¿Por qué? Porque piensas que tu pecado es pequeñito, es insignificante. Entonces ni tan siquiera recibes el perdón, mucho menos abrazas el amarlo más por lo que Él hizo por ti. En esta hora Dios quiere que nosotros podamos ser muy conscientes de la importancia que es que yo acepte y reciba que mis pecados han sido perdonados por su gracia, por su sangre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, no sé si los tenemos, ¿sí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿y qué dijo? He aquí el Cordero, ¿qué? De Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Wow. Jesús vino a quitar tu pecado y vino a quitar mi pecado. Él es el Cordero de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46, podemos ver que Jesús, cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús clamó de esta manera? ¿Por qué Jesús en este momento de su sacrificio, de su obra redentora, por qué clama a Dios de esta manera? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué lo hace? Para que tú y yo pudiéramos saber específicamente en el momento y en el tiempo en que la ira de Dios que era sobre nosotros, que estaba destinado para el pecado, cayó sobre Jesús. En ese momento toda la ira de Dios cae sobre Jesús. Él se convierte en la ofrenda por nuestro pecado. Y lo que sucede es que el fuego de la ira de Dios lo devoró completamente. Porque Él no conoció pecado, sin embargo se convirtió en nuestro pecado para que tú y yo nunca experimentemos la ira de Dios. Esto es impresionante. Dios no quiere que nosotros podamos creer o pensar que cuando las cosas van mal es porque Dios está enojado conmigo, es porque la ira de Dios me está consumiendo. No es así. La ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Justo en ese momento cuando Él está declarando: Padre, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Los pecados, las tinieblas que producen el pecado fueron sobre el cuerpo de Jesús, para que tú y yo podamos vivir libres de la acusación, libres de la condenación, libres del pecado. Esto es importante que tú y yo lo podamos entender. Dios trabaja mediante pactos. La palabra nos explica que en el antiguo pacto, en el pacto de Moisés, la gente que obedecía los 10 grandes, los 10 mandamientos, entonces eran bendecidos. De la otra manera, si no los obedecían, entraban bajo maldición, eran maldecidos. Quien obedecía entonces era bendecido, quien no obedecía era maldecido. Ahora, ¿por qué era maldecido? ¿Porque Dios se enojaba y caía su ira sobre ellos? ¿Tú piensas que es por eso? ¿Tú crees que ellos eran maldecidos por la ira de Dios? Ellos eran maldecidos porque ese era el pacto, ese era el compromiso. Si tú cumplías la ley, eras bendecido. Si no la cumplías, entrabas bajo maldición. Ese era el pacto. Eso era vivir bajo el pacto del Antiguo Testamento. La buena noticia es que tú y yo no estamos ya más bajo el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Tú y yo, para simplificarlo, somos bendecidos porque Jesús es bueno. Y Él nos hizo ser buenos y aceptados cuando Él limpió todos nuestros pecados con su sangre preciosa
Así es que tenemos que aprender a separar correctamente el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entender bajo qué pacto estamos viviendo cada uno de nosotros. Podríamos pensar, ¿está Dios entonces ablandándose en cuanto al pecado? De ninguna manera. Fíjate bien esto. Dios es santo y justo y Él odia el pecado. No hay duda al respecto, pero la ira y el juicio de Dios contra el pecado recayeron sobre Jesús en la cruz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible que Jesús fuera castigado por el pecado si Él no cometió ningún pecado? ¿Te has preguntado eso? ¿Has pensado eso? La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, en versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a volver a leer. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros. Dile por favor al que está a tu lado: por ti Jesús se hizo pecado, para que tú y yo seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y hoy declaro que mis pecados han sido perdonados y yo soy libre de toda acusación, de toda condenación, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Jesús no cometió ningún pecado, pero los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad fueron volcados sobre todo su cuerpo. Él no conoció pecado, pero fue castigado por nuestros pecados, con lo cual Dios no se ha ablandado en cuanto al pecado, sino el pecado ha sido juzgado en la cruz de Cristo. Ahí en la cruz hubo un juicio sobre el pecado. Cuando pensamos en esto decimos: ¿cómo también mis pecados futuros ya fueron perdonados? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué crees? Todavía no habías nacido. Ni tan siquiera eras una idea en la mente de tus padres, ni tampoco ellos habían nacido. Todos tus pecados eran pecados futuros. Por tanto, todos tus pecados han sido perdonados y se logró mediante un sacrificio hecho por un hombre. Su nombre es Jesús. La obra consumada de Jesús está fuera del tiempo. La sangre que derramó perdona tus pecados pasados, presentes, incluso los futuros. Muchos cristianos creen equivocadamente que solo han sido perdonados de sus pecados pasados. Creen que cuando recibieron a Cristo solo se les perdona lo que ya pasó. Así que creen que tienen que tener mucho cuidado a partir de este punto. A veces es lo que llegamos a entender o a comprender de lo que se nos comparte en la palabra. Decimos: no, a partir de ahorita ya tengo que tener cuidado, ya no tengo que volver a pecar. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando más intentamos, ¿verdad?, no cometer los errores que hacíamos, a veces parece que hasta caemos más a propósito. ¿Sí o no? No los veo tan animados. ¿A poco no? A veces así nos pasa. Y es que la realidad es que tú y yo necesitamos aceptar que Cristo ya lo hizo. Cristo pagó el precio. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonando, ¿cuántos? Todos los pecados.
¿Sabes? Cuando tú vas al diccionario o cuando vas al original, al griego, al hebreo, al arameo, al chino, al que encuentres y buscas lo que significa la palabra todos, ¿qué crees que significa? Todos. Todos es todos. La palabra nos está diciendo que todos nuestros pecados, todos los pecados de nuestra vida fueron perdonados. Dios no solo limpia un segmento de nuestros pecados, sino que Él ya perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La definición de Dios no está limitada. Cuando Él dice todos, es todos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice la palabra: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cuando Él te perdonó desde el principio hasta el fin. Él perdonó nuestros pecados. Por eso cuando sabemos que Cristo va a venir por nosotros, por eso cuando sabemos que hay una segunda venida de Cristo, sabemos que el día que Cristo venga por nosotros, ¿qué crees? Nos vamos a ir con Él. Amén. Seremos arrebatados juntamente con Cristo por lo que Él hizo. Porque si no fuera así, entonces no iríamos al cielo. Hay personas que piensan que por sus obras van a ir al cielo. Pero no es así. Lo que nos lleva al cielo se llama Jesús. Es su obra, es su sacrificio. Él es el que nos lleva al cielo. Así es que cuando tú y yo entendemos esto, entendemos que Jesús no tiene que volver a ser crucificado por nuestros pecados. Todos fueron ya perdonados en la cruz. De igual manera, cuando Dios perdona tus pecados en la cruz, vio los pecados de tu vida desde el principio hasta el final. Dios ha quitado todos tus pecados, incluso los pecados que aún no has cometido, y los ha puesto todos sobre Jesús. Todos tus pecados futuros han sido juzgados en la cruz. Saber esto nos hace exclamar: bien, puedo hacer lo que quiera y cometer cualquier pecado que quiera porque ya fui perdonado. Así salió el hombre que salió con su camilla: ahora sí voy a poder pecar todo lo que pueda. Ya mis pecados fueron perdonados. Ahora sí, espérense, chiquitas, porque ahí les voy. Ahora sí, todo el alcohol, todo. ¿Tú te imaginas a este hombre o a la mujer que Jesús le dijo: tus pecados te han sido perdonados? ¿Tú crees que salieron a pecar más? ¿Tú crees que salieron con una actitud de decir: no, pues ahora sí ya la hice, ya no tengo problema con el pecado? La verdad es que a veces pudiéramos pensar así, pero no es así. Cuando tú y yo entendemos que hemos sido perdonados, cuando verdaderamente aceptamos el perdón de Dios y vivimos bajo ese perdón, lo que puede suceder o lo que sucede es que Él te hace querer vivir una vida que honra y que glorifica a Dios. Alguien que te ama tan perfecta y tan profundamente. Eso es lo que sucede. Lo que Jesús le dijo a los fariseos: aquel que se le ha perdonado más, ¿qué dice? Ama más. ¿Cuántos les gustaría que nuestros hijos nos obedecieran a la primera que les decimos? Cuando hacemos las cosas por amor, cuando hacemos las cosas por agradecimiento, no es un esfuerzo, es porque lo amamos, es porque Él ha sido bueno con nosotros, es porque Él me perdonó. El pecado literal es como andar cargando un costal enorme, es como andar cargando un peso muy fuerte. Por eso a aquel hombre no le fue difícil levantarse, por eso a aquel hombre no le fue difícil irse a su casa libre de la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque lo más difícil ya se lo habían quitado:
le quitaron el problema espiritual que traía, un costal de pecados. A lo mejor tú dices, es que yo también traigo un costalazo. Hoy entrégaselo a Jesús. Hoy necesitas reconocer que eso que traes cargando, Jesús ya pagó el precio para que tú no lo cargues más, para que tú ya no lo estés llevando en ti, sino que seas completamente libre y salgas de este lugar lleno de la presencia de Dios, lleno de la mano, de la presencia, del poder de Dios, diciendo: soy una persona perdonada por Dios. Ese hombre, si te pones a pensar en ese hombre que era paralítico, no podía trabajar. Yo creo que se fue y empezó a buscar en OCC Mundial y empezó a buscar en las diferentes aplicaciones y dijo: me voy a poner a trabajar. Y si tenía familia, empezó a atender y a cuidar a su familia. Empezó a ser una persona productiva, trabajadora, responsable, porque sus pecados le habían sido perdonados. Aquellas dos mujeres, la que fue hallada en el acto mismo del adulterio y la otra mujer que se pegó a los pies de Jesús, cuando salieron de ese lugar, ¿te imaginas cómo salieron? Me voy a ir a trabajar, Dios me va a abrir las puertas, me va a ir bien, voy a tener una familia, voy a hacer las cosas que no pude hacer en todo mi pasado por el pecado. Hoy lo voy a hacer. Voy a empezar a vivir una vida nueva. La Biblia dice que todo el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Salió contenta, salió feliz. Con los que se había peleado, ¿qué crees? Se reconcilió. Se reconcilió con los que se había peleado. ¿Cuántos necesitan reconciliarse con alguien? Si tú y yo aceptamos el perdón glorioso del pecado en nuestra vida, wow, nos va a ser fácil perdonar a otros. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a llamar y te va a volar un poco la cabeza, pero cuando Jesús habla del Padre Nuestro, dice: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros o a los que nos ofenden. ¿Sabes? Jesús estaba todavía en parte del antiguo pacto. Ahí estaba hablando de la ley todavía. Ahí todavía, si tú perdonabas, entonces eras perdonado. Pero si no perdonabas, entonces no eras perdonado. Y a lo mejor por eso tú no has recibido el perdón, porque tú dices: es que yo no he perdonado. ¿Cómo Dios me va a perdonar? Pero en el nuevo pacto, el apóstol Pablo dice: perdonando a otros sus pecados, así como Dios perdonó mis pecados. Hay un cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Por eso algunas palabras de Jesús, aunque es Jesús, te vas a dar cuenta que todavía están basados en el antiguo pacto, porque Él vivió todavía parte del antiguo pacto. Él vivió bajo la ley, Él cumplió la ley. Pero cuando Cristo va a la cruz, se termina el pacto antiguo y inicia el nuevo pacto. En el nuevo pacto es: yo soy perdonado y entonces por eso perdono. Porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: vayan y den de gracia lo que de gracia han recibido. Así es que si tú necesitas reconciliarte con alguien, hoy primero acepta la reconciliación que Jesús ganó por ti para con tu papá Dios. Y cuando te reconcilies con tu papá y abraces esa verdad, no te va a ser difícil reconciliarte con tus hermanos, con tu familia, con la gente que tú conoces. Eso es lo que sucede cuando una persona acepta el perdón de Dios. Empieza una novedad de vida. Ya no es el mismo de antes.
Y es alguien que si alguien se equivoca, si alguien la riega, dice: yo estaba igual, pero Jesús me perdonó. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo estaba igual, pero Jesús me perdonó. Y entonces, en vez de separar, unimos. En vez de romper, unimos. Cristo, al morir en la cruz, vino a romper algo importante, y es la enemistad. Dios no quiere que en su iglesia haya enemistad. Dios no quiere que como hijos de Dios vivamos enemistados. A veces vivimos en la misma casa y tenemos nuestros equipos, los rudos y los técnicos, los buenos y los malos, cada quien su grupito. Tú por allá, yo por acá. Los chavos, ¿no? Los chavos, ¿los regañas o les dices algo? Yo ya me voy a mi cuarto. Ni es tu cuarto. Son de tus papás. Pero yo ya me voy a mi cuarto. Dios nos llama a reconciliación, a recibir el perdón y poder perdonar. No creo ni por un instante que un creyente que haya encontrado verdaderamente el perdón total de Jesús y la perfección de su obra consumada pueda querer vivir una vida de pecado. No puede ser. Una persona que ha aceptado completamente y plenamente que Jesús te perdonó es una persona que va a vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida que tiene metas, que está emprendiendo, que está yendo hacia adelante, que dice: no importa lo que pase, Dios está conmigo, Él va conmigo a donde quiera que yo voy. Es una persona que no está esperando fracaso, es una persona que está pensando en éxito, es una persona que está pensando en ir hacia adelante. Así es una persona que ha sido perdonada y redimida por el Señor Jesucristo. Si no lo estamos viviendo es porque no aceptamos el perdón de Dios. Y es que a veces pensamos que se trata de nosotros, pero aceptar el perdón se trata de lo que Él hizo por ti y por mí. Vencer el pecado tiene que ver con su gracia, con su poder, con su obra. Cuando yo lo creo, cuando yo lo entiendo, entonces lo puedo vivir. Porque si no lo creo y no lo entiendo, no lo puedo vivir. Es su gracia y su perdón los que nos dan el poder para vencer al pecado. El apóstol Pablo dijo: el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú y yo estamos bajo la gracia de Dios y su perdón perfecto, experimentamos la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos han intentado decir: ahora sí ya voy a dejar de pecar, ahora sí ya voy a hacer las cosas correctamente? ¿Cuántos han intentado? ¿Cuántos han luchado por decir: ahora sí voy a dejar de vivir equivocadamente? Así como esa mujer que dijo: hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje y entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. ¿Y qué dice más? A ver, sóplenme. Y ver claro el verde oscuro, ¿no dice?
desarraigar mis adentros. ¿No ella dijo eso? Porque a veces queremos nosotros cambiar nuestra vida, porque a veces queremos salir de los errores, pero pensamos que es en nuestras fuerzas, pensamos que depende de nosotros. Pero sabes, la buena noticia es que no tiene que ver con nosotros. La buena noticia es que tiene que ver con Dios, tiene que ver con su gracia, tiene que ver con su perdón, tiene que ver con su obra que fue consumada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Por favor, díselo a alguien: Jesús pagó el precio por ti. ¿No es sorprendente ver que la gracia de Dios pueda ser en la vida de una persona? Mira, cuanto más revelación tenemos de la gracia de Dios y de su perdón, más poder tendrás para reinar sobre tus desafíos y sobre tus adicciones. Entre más conocemos, entendemos y nos es revelado el amor, la gracia del Señor Jesucristo para nuestras vidas, podremos vivir en victoria en contra del pecado. Dios no te hizo a ti y a mí para poder estar bajo del pecado, para ser esclavos del pecado, de las adicciones, de los problemas. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo personas que podamos estar por encima de las circunstancias, que podamos estar por encima del pecado. La palabra dice que Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola, que Dios nos ha puesto por encima y no por debajo, que Él nos ha dado poder y autoridad para poder vencer. Pero como te decía, a veces dependemos o pensamos que tenemos que depender de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones para poder recibir algo de Dios. La única buena obra que nos salva, que nos libra y que nos dio redención eterna es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que tiene el poder para cambiar tu vida, tu casa, tu familia, tus relaciones, tu negocio, tu trabajo. Todo lo que tú haces, lo único que puede cambiarlo se llama la obra de Jesús. Es lo único que lo puede cambiar. Si tú estás batallando con un pecado, si tú estás batallando con algo que no está bien, deja de luchar en tus propias fuerzas. Deja de intentar por tu propia mano querer dejar de hacer eso y ponte en las manos de Dios. Acepta su perdón, acepta su gracia, acepta su misericordia, y esa gracia te dará el poder para poder vencer, para poder vivir una vida diferente, una vida que es agradable a Dios. A muchos cristianos les han robado la comunión y la intimidad con Dios porque se creen la mentira de que Dios sigue enojado con ellos por sus pecados. Evitan tener contacto con Dios pensando que Él se enoja con ellos siempre que fallan. Así que en vez de acudir a Dios cuando fallan, corren en dirección contraria. En vez de correr hacia la solución, se alejan de ella. En Él está la respuesta a tus necesidades. En Él está la respuesta a ese pecado, a esa debilidad en tu vida. Él es el que tiene esa respuesta. Él es el que tiene esa salida. No nos damos cuenta cómo muchas veces el diablo quiere impedir que tú y yo podamos tomar de Dios lo que necesitamos, y entonces en vez de más acercarnos a Dios, más nos alejamos.
Entonces, en vez de orar, ese decía: no, es que ya pequé, hoy no tengo permiso de orar. En vez de leer la Biblia, no, ya es que ya la regué, no, ya, ahorita ya no estoy para eso. Pero sí, ahí está la respuesta, ahí está la salida, ahí está lo que tú necesitas para poder ser libre y poder tener victoria sobre eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengo necesidad, la palabra nos dice, fíjate bien lo que dice la palabra nos dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para hallar un oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y hallar oportuno socorro, hallar la gracia, hallar lo que necesitamos, la fuerza que necesito para poder vencer. La puedo tomar de Jesús. La Biblia nos dice que Dios es amor, y esto es tiempo presente. Dios es amor hoy. Dios te ama hoy de una manera perfecta y de una manera profunda. No dejes que sigan robándote una verdadera intimidad y una relación con tu compasivo y perdonador Salvador Jesucristo. Y en vez de que lo evitemos cuando fallemos, debemos saber que Él es la respuesta a todos nuestros problemas. Puedes ir a Él y recibir gracia para todos tus fracasos. Su gracia es mayor que los fracasos. Su gracia es mayor que cualquier pecado. Su gracia es mayor que cualquier situación que tú y yo podamos estar viviendo. Él te ama perfectamente. Así es que confiadamente te puedes acercar a Él con todas tus imperfecciones. Cuando tú te vas acercando a Dios, sucede algo impresionante. Cuando tú te vas acercando a Dios y el diablo te dice: no, acuérdate lo que hiciste, no seas hipócrita. ¿Se han oído eso alguna vez? Cuando tú te vas acercando a Dios, aunque te vengan esos pensamientos, sucede algo impresionante. La Biblia nos enseña que Jesús es el camino que fue abierto para que podamos entrar a la presencia del Padre. ¿Sabes qué sucede? Tú y yo caminamos a la presencia de Dios, y mientras vamos caminando, llega un momento que por nuestra fe en Cristo entramos a través de sus heridas, a través de sus llagas entramos. ¿Y sabes qué hay en las llagas de Jesús? ¿Sabes qué hay en las heridas de Cristo? En las heridas de Cristo hay sangre. Cuando tú y yo entramos a través de las llagas del cuerpo de Cristo a la presencia del Padre, lo que sucede es que somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando llegamos delante de la presencia de nuestro Padre, lo que nuestro Padre ve es la sangre de Jesús, que fue derramada por tu perdón y por mi perdón, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando el Padre nos ve, Él ve la sangre de Jesús, y la bendición que es para Jesús, la respuesta que es para Jesús, la herencia que es para Jesús, viene sobre tu vida. Wow. Viene sobre tu familia, viene sobre tu trabajo, viene sobre tu negocio, sobre todo lo que tú haces. Viene la bendición que era sobre Jesús. Así es que la palabra nos invita a que nos acerquemos sin temor, sino con seguridad, entendiendo que el precio fue pagado, que tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Quiero terminar con esto. Esa frase que dijimos al principio: tus pecados han sido perdonados. Jesús dijo esas palabras, y a cada persona que le dijo Jesús esas palabras, su vida le cambió. Su vida le cambió. Así es que hoy es el día, hoy es la oportunidad que tú tienes
de poder aceptar esta frase, esto que Jesús dice, te dice, tus pecados han sido perdonados. Amén. Si tú lo crees, ¿por qué no te pones de pie? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú pagaste el precio, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados por ti en la cruz del Calvario, Señor. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.